Bueno, con las características que acabamos de señalar, que el Androseoma monadelfo, ¿qué más? El tipo de fruto que es esquizocarpo, ¿qué otra cosa más? Los pelos que se encuentran en vez de las hojas estrellados, son características de una familia que es la familia de las malváceas. Si ustedes, por ejemplo, por su casa encuentran la cucarda, esa es una malvácea. Entonces, ¿qué características deben de encontrar? Las que acabamos de señalar. Entonces, es un ejemplo como para que ustedes puedan ya ir practicando para la descripción de las especies, porque sí, esto sí es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver la técnica de colecta y reborización. En fanerógamas y prácticamente en cursos de vegetales, lo que nosotros hacemos siempre son colectas y la herborización cuando se trata pues de helechos, ¿verdad? O sea, de plantas vasculares generalmente, ¿no? Entonces, yo les he puesto aquí material de campo o para campo y material de gabinete. Entonces, el material de campo, nosotros tenemos que salir al campo llevando ciertos materiales, ¿no? Aparte de la indumentaria que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la selva, tendremos que llevar nuestras botas, cascos, ¿no? Polos de manga larga, llevar también alguna sustancia, bueno, en realidad en el campo nosotros podemos encontrar muchas plantas que nos pueden servir de repelentes, ¿no? No necesariamente hay que llevar algunos repelentes, pero bueno, eso fundamentalmente como para protegernos y también una paraguas, ¿no? Si es que hubiera mucha lluvia, entonces hay que saber a qué zona vamos a ir y dependiendo de la zona que viajemos, a que hagamos el trabajo, pues tendremos que tener en cuenta la indumentaria. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Tenemos que llevar, por ejemplo, al campo una prensa de cartón. Yo no podría llevar una prensa de madera porque la madera generalmente pesa. Entonces hay que preparar una prensa de cartón que tenga más o menos unos 42 centímetros de largo por unos 30 centímetros de ancho, ¿no? Más o menos para que tengan una idea. Luego tenemos que utilizar papel de periódico, ¿no? Principalmente lo que siempre yo utilizo es el comercio. ¿Por qué? Porque nos permite inclusive hacer paquetes, ¿no? Paquetes grandes para poder traerlos. Entonces, tratar de conseguir ese tipo de periódico, de lo contrario nos tenemos que acomodar a lo que tengamos. Luego tenemos también machete, ¿no? Los machetes nos sirven justamente para hacer camino, en el momento de que uno va pues a un lugar muy boscoso, entonces hay que hacer un poco de camino, cortando ramas y así poder continuar con el camino. Luego, también tenemos que llevar GPS para ver las coordenadas, ¿no? Que es muy interesante y muy importante tomarlas en cuenta para una próxima visita que tengamos, ¿no? Si quisiéramos conocer, por ejemplo, encontré esta planta y me interesa esta planta, entonces yo voy a recurrir a las coordenadas y con ello puedo ubicar. Tenemos necesariamente tener una pala, ¿no? Una pala pequeña, no una pala grande, sino como para poder escarbar. De repente hay algunas plantas que pueden tener los rizomas o pueden tener tubérculos que sean importantes tomarlos en cuenta. Entonces, también es importante llevar una pala. Luego, tijeras de podar pequeña, ¿no? Donde podamos cortar ramas floríferas, ¿no? Y es importante tomar en cuenta esto que les digo. Una rama florífera es una rama, valga la redundancia, es una rama que debe tener hojas, debe tener flores y debe tener frutos. Si no tuviera flores, que tenga frutos. Y si no tuviera frutos, que tenga flores. Porque ya les estoy diciendo que para poder determinar las especies tenemos que tomar en cuenta mucho las flores. Entonces hay que hacer cortes de ramas floríferas que también tengan ese tamaño, ¿no? Si por ejemplo ustedes consideran unas flores muy grandes de ejes florales muy largos, lo que se hace es cortar. Se corta, se puede doblar así como en zigzag y luego ponerlo en el papel. Luego vamos a ir explicando todo ello. Debemos de llevar también, ¿qué cosa? Sobres, ¿no? Unos sobres porque de pronto que encontramos que las semillas se nos caen o los frutos se nos caen, entonces tenemos que ponerlos en sobres. Luego tenemos que tener unas etiquetas que yo en otro video les voy a mostrar cómo podemos
cómo podemos preparar las etiquetas para que allí se pongan los códigos, ¿no? Los códigos que tiene que tener cada una de las plantas y que ese código tiene que estar también registrado en la libreta de campo. Luego necesitamos el pabilo para poder amarrar, ¿no? Los paquetes que se van a preparar. Necesitamos alcohol de 76% generalmente para rociar una vez que hemos terminado de hacer las colectas, los empaquetados y todo, se rocea con alcohol. Luego necesitamos un par de guantes de carnaza. ¿Para qué? Para poder quizás coger algunas muestras que tengan espinas, púas y de pronto que nos podemos hacer daño o nos podemos lastimar. Entonces, sí, luego tenemos que requerir también de una wincha para hacer los transectos o los cuadrantes, ¿no? Una vez que uno ya lleva todo este material, pues yo les voy a enseñar cómo se hace el prensado y todo eso para poder llevarlo ya al gabinete, o sea, al laboratorio. Entonces allí nosotros debemos de contar con una secadora, aluminio corrugado, ¿no? Prensa de madera, cartulina secante, cartulina folcote para hacer el montaje, papelote para hacer la camiseta, las etiquetas que siempre se usan para los herbarios, una solución pickling que está elaborada o se prepara con glicerina, con alcohol y agua, ¿no? Glicerina al 5%. Eso yo les voy a ir explicando en un video que pienso hacerlo para que ustedes lo revisen y puedan hacer lo mismo. Y necesitamos del frasco de boca ancha. ¿Por qué? Porque esta solución Picnic lo voy a agregar, lo voy a colocar en el frasco de boca ancha y ahí voy a colocar algunas flores que para mí va a ser muy importante y eso se mantiene por mucho tiempo. Entonces podemos utilizarlo en el momento que sea necesario. Entonces, esas serían las técnicas y la forma como debemos de colectar las plantas, ¿verdad? Bueno, seguimos. Ahora, en el gabinete vamos a hacer el herbario. ¿Y el herbario en qué consiste? El herbario es una colección científica, ¿no? De plantas que pueden ser completas cuando son plantas herbáceas, muy pequeñas, ¿no? O sencillamente tenemos que hacer los cortes teniendo en cuenta que esa rama debe tener flores y frutos y del tamaño que ya hemos señalado, ¿no? Que más o menos puede ser, como les decía, de 30 centímetros de largo, fundamentalmente en el largo, ¿no? Las hojas, si son muy grandes, se puede doblar y no habría ningún problema. Pero sí tenemos que tomar la información muy relevante de cada una de esas especies, ¿no? Por ejemplo, en la etiqueta puede haber allí una partecita o se coloca una partecita donde dice observación. En esa observación debemos de colocar cosas muy relevantes que yo debo de tomar en cuenta para mi descripción. Muy aparte de las características que seguramente en esa etiqueta me debe de figurar para yo poder completarlas, ¿no? Entonces, el herbario se prepara. ¿Con qué se prepara el herbario? Se prepara entonces con cartulina folcote, vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos aquí esta cartulina folcote, colocamos la muestra de forma, diríamos, armoniosa, no vamos a colocar de cualquier manera, ¿verdad? Y en la parte inferior derecha se coloca, ¿no?, la etiqueta donde deben estar todas las características que me solicita esta etiqueta. Y al final, inclusive se coloca quién lo determinó, ¿no? Si es que está determinada. Pero si no está determinada, se pone por determinar. Entonces, esas cosas tenemos que tomarlo muy en cuenta. Y por otro lado, esos sobrecitos, si yo, por ejemplo, tuviera que de aquí se han salido las semillas, entonces esas semillas yo las tengo que guardar, porque la semilla también me ayuda para poder determinar la especie, ¿no? No tanto la familia quizás, pero sí la especie. Entonces, yo debo colocar en esta parte izquierda de esta lámina un sobrecito, ¿verdad? Un sobrecito con el código de la planta, porque puede salirse de repente este sobrecito y entonces tiene que tener un código. Entonces aquí nosotros debemos de colocar el sobrecito y dentro de ella las semillas, ¿no? Ahora, hablando de código,
Cada planta que ustedes obtengan del campo tiene que tener un código. Y el código generalmente está basada en las siglas de su nombre. Puede ser, por ejemplo, mi código es MG. Si empiezo yo con la primera planta de colecta, sería MG001. Entonces, ese código debe ir aquí en este sobre. Y también ese código debe estar aquí escrito en esta etiqueta. ¿Ven? Entonces, es así como nosotros vamos a elaborar, perdón, vamos a elaborar el herbario. Entonces, eso de aquí es el herbario. Entonces, necesitamos, ¿qué cosa? Una cartulina Folcote del tamaño que ya les he señalado, ¿verdad? Hemos dicho que es más o menos de 30, perdón, de 35 o 30 centímetros de largo, ¿no? Y por 29 más o menos de ancho, ¿no? Más o menos algo así. 39 o 29, 28 de ancho. Entonces ahí es donde tenemos que colocar nuestras muestras, ¿no? Sujetándolos ya sea con hilo o de lo contrario se hace un pegado, ¿no? Con hujo, ¿no? Pero solamente en las zonas más gruesas que digamos, ¿no? Que pueda mantenerse y estar sujeta en la cartulina Folcote. Entonces, así es como tenemos que obtener. Una vez que ya se ha obtenido de esta manera, se tapa con papelógrafo que nosotros llamamos como camiseta. ¿Para qué? Para que se pueda mantener. Entonces, estas muestras se debe de llevar a instituciones que toman el nombre de herbarios, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos el herbario en la Ricardo Palma, que todavía estamos tratando de completar el número requerido, que más o menos para estar inscritos en el índice herbarium necesitamos aproximadamente 5.000 muestras. Nosotros estamos llegando a los 3.500, todavía nos falta hacer más colectas de campo. Entonces, pero sí tenemos varias instituciones, varios herbarios en Lima, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa es un herbario. El herbario es una institución donde se albergan, se conservan las colecciones científicas. Tienen una gran responsabilidad porque los científicos casi siempre van a dejar sus herbarios, ¿no? O sus muestras herborizadas en los herbarios. Entonces, es una gran responsabilidad de los herbarios que se encuentran generalmente en los museos, ¿no? Donde tienen que llevar a cabo toda una prevención y conservación de las muestras. Y estas muestras, pues, no es que van a estar en un tiempo determinado, sino puede durar muchos años. Imagínense ustedes que en el herbario de San Marcos, pues tenemos muestras que pasan más de los 100 años, ¿no? Entonces, es importante conocer que las muestras deben estar protegidas, conservadas en instituciones que se dedican a ello. Por ejemplo, acá en Lima nosotros conocemos los herbarios de Sensi, no sé si ustedes lo han ubicado o lo han visto de alguna manera. Tenemos el Sensi, que es el instituto se encuentra en el Instituto Nacional de Salud. Ese está en Chorrillos, ¿no? Tenemos el herbario de San Marcos, que ya ustedes lo conocen, que está en la Avenida Arenales. Tenemos el herbario Beberbauer, que está en la Universidad Agraria La Molina, ¿no? Entonces, son herbarios que están, diríamos, que están responsabilizados en la protección, la conservación. Y estos herbarios, ¿para qué nos sirven? Los herbarios nos sirven para poder seguir haciendo investigaciones, ¿verdad? Quizás haya alguna planta que haya cambiado de nombre, entonces se hace una revisión taxonómica, ¿no? Revisando las muestras, ¿no? Ya anteriores y comparándolas con las actuales. Entonces, es importante que ustedes también conozcan estos principales herbarios y nosotros también ya podemos aceptar, ¿no? Podemos aceptar que se hagan algunos trabajos utilizando nuestras muestras que se encuentran en el museo. Bueno, ustedes cuando hagan sus colectas, ahora que vamos a enseñarles después en otro video, pues pueden dejar esas colectas también en el museo, ¿no? Bueno, eh, una, en esta muestra lo que quería hacerles conocer es que eh,
Generalmente se empieza pues así con estos armarios, ¿verdad? Y cada uno de